Buenos días a todos. Eh, Voy a presentarles mi trabajo de grado que, como dijo la maestra, consiste en la transcripción, análisis, adaptación y montaje de la obra de Dance of Eternity de la banda Dream Theater para clarineta y piano. Bueno, básicamente este trabajo, presentado en en la modalidad monografía, describe de una manera muy detallada todo este proceso que involucra transcripción, análisis, adaptación y montaje de esta obra de la banda Dream Theater, teniendo en cuenta el formato de clarineta y piano, que es un formato de cámara, y mostrando también las posibilidades de interacción de estos dos instrumentos. Eh, digamos que basados en el tema del análisis, pues obviamente se han tenido en cuenta relaciones formales, rítmicas, melódicas, instrumentales y técnicas que se han empleado originalmente, así como los roles que llevan a cabo y teniendo así como una visión integral de la obra antes de adaptarla. Sí, entonces a través de este trabajo pues yo me propongo manifestar esas posibilidades de despliegue técnico de estos dos instrumentos que son el clarinete y el piano, teniendo en cuenta que son instrumentos ajenos a estos géneros, digamos, estos géneros no son convencionalmente tocados en estos instrumentos, y pues mi idea es explorar e investigar las posibilidades sonoras, técnicas e interpretativas de los mismos. Bueno, digamos que este trabajo se remonta a dos antecedentes principalmente. Eh, Uno es el gusto personal, pues por el género del rock y el metal, especialmente de la corriente progresiva. Digamos que desde mi formación como músico, que se remonta más o menos a mi época de infancia, desde mis 5 años, siempre tuve una orientación hacia la música occidental, hacia la música académica. Y digamos que siempre hubo un contraste como entre lo que yo aprendía en mi instrumento y el instrumento que escogí y la música que a mí me gustaba escuchar, que era el rock y el metal progresivo. Entonces, digamos que esa dicotomía ahí muchas veces como que generó ciertos dilemas, ciertas cosas, y en algún momento pues como me llamaba tanto la atención el rock y el metal, al ver técnicas en las guitarras eléctricas, en los sintetizadores, yo me preguntaba cómo podía hacer algo así en el clarinete. Eh, pues teniendo en cuenta que es un instrumento muy versátil, un instrumento en el cual se pueden adaptar muchas cosas y muchas sonoridades interesantes. Entonces yo me pregunté en algún momento cómo podía llevar a cabo esta música que a mí me gustaba escuchar en el instrumento que yo estaba estudiando. Sí, entonces digamos que ese fue un primer comienzo. Y otro antecedente que como que me dio luces para empezar a hacer este trabajo fue la primera vez que ensayé con un pianista acompañante. Y eso fue cuando entré a estudiar aquí a la SAP con el maestro Diego Claros. El maestro Diego Claros es un pianista excepcional, es un gran acompañante y digamos que él tiene como mucha habilidad técnica, ¿sí? Mucho despliegue técnico en su interpretación. Digamos que cuando yo ensayaba con él, mi idea no era simplemente aprenderme las entradas y pues tocar la obra de arriba abajo, sino realmente lograr un ensamble con el piano y ver cómo estos dos instrumentos podían como combinarse estas sonoridades y cómo pues converger de alguna manera. Y digamos, al ver todo este despliegue técnico y estas posibilidades tímbricas y de ensamble y de todo esto, me motivé a realizar este trabajo y a ver que pues efectivamente se podía explorar este virtuosismo no desde una parte, digamos, como de música occidental, sino también respaldado por el rock y el metal progresivo usando estos instrumentos. Entonces esto me dio muchas luces. Y pues estos dos antecedentes me llevan a una justificación pues para realizar este trabajo. Realmente yo considero que un trabajo de estos me aporta mucho como intérprete y también pues obviamente como arreglista, pero digamos que es más que todo ese interés efectivamente por llevar al clarinete, por aportar al clarinete e investigar en este instrumento como tan rico en sonoridades, en técnicas, en versatilidad realmente, y siento que un trabajo como estos nutre mi criterio como intérprete de una manera enorme, proveyéndome herramientas interpretativas y herramientas que pues no se exploran por lo general en la música occidental. Eh, Siento que realmente es un trabajo que puede aportarle a muchas personas, ¿sí?
tanto para la exploración del instrumento como para enriquecer un criterio también interpretativo. Y pues bueno, esto también me lleva a una pregunta problema. La pregunta problema es precisamente de qué manera sería posible utilizar el clarinete como instrumento solista en el metal progresivo a partir de todo este proceso de transcripción, análisis, adaptación y el montaje de la obra de Dance of Eternity, teniendo en cuenta que no es un instrumento convencional del género y utilizando el piano como instrumento acompañante en un formato de cámara. Entonces la intención es más que todo que el clarinete sobresalga, que el clarinete sea el instrumento solista, pues partiendo de este formato como de cámara. El objetivo general es precisamente también realizar todo este proceso que he mencionado de transcripción, análisis, adaptación y montaje de esta obra para clarinete y piano. Pues el fin es generar esa adaptación para clarinete y piano, llevando previamente a cabo el análisis pertinente de todos estos elementos, y la idea es aplicarlos al lenguaje y a las técnicas propias de cada uno de estos instrumentos que propongo en el formato de adaptación. Bueno, digamos que en el apartado de análisis yo tuve en cuenta tres parámetros principales a los que pues me ceñí, y fueron el parámetro de la forma, la estructura melódica y el ritmo. A nivel formal, digamos que Dance of Eternity es una obra que no es fácil de clasificar dentro de una, valga la redundancia, una clasificación tradicional de una obra, debido a que cuenta con diferentes grupos de contenido, por ejemplo melódico, que no obedecen a un orden que pueda clasificarlos en una forma tradicional, sino que estos grupos están dispuestos de manera que se interfieren los unos a los otros con el uso de variaciones en el material melódico. Se utilizan materiales melódicos que son expuestos una sola vez a lo largo de toda la obra como puente entre, digamos que, una exposición y una reexposición. Entonces, como que esto altera un poco como un esquema formal tradicional. Sí hay similitudes, sí hay elementos de las formas tradicionales, pero estos se ven afectados por estas intervenciones de material ajeno a las exposiciones. Y para definir un poco este concepto, me encontré con esta definición de forma híbrida en el libro Basic Formal Structures de Paul Fontaine. Y me llamó mucho la atención esta definición de la forma híbrida, que se caracteriza por tomar parámetros propios de las formas tradicionales, pero de manera parcial, utilizando variaciones que afectan la longitud y la simetría de las secciones internas de la obra. Entonces, esto, por ejemplo, lo podemos ver respaldado en este esquema de forma que hice de Dance of Eternity. Bueno, básicamente, el orden jerárquico de esto se basa principalmente en grupos de material, como comentaba, que son los que están acá en la parte de arriba. Estos grupos de material se ven acompañados por letras minúsculas. Estas letras minúsculas definen el material melódico que hay dentro de estos grupos, y los colores respaldan también este material que está denominado por las letras minúsculas. Entonces, por ejemplo, este grupo 1A y este grupo 3A comparten material melódico, ya sea a partir de una reexposición o de una variación del material que se presentó primero acá en el grupo 1A. Encontramos también grupos que no tienen letra minúscula y tienen un único color que no se repite a lo largo del esquema. ¿Por qué? Porque son materiales que se exponen una sola vez a lo largo de la obra y se utilizan también para contrastar estos materiales reexpuestos. También podemos encontrar interludios, que son unidades indivisibles que lo que hacen es conectar grupos entre sí. Y tenemos una introducción y una coda. Entonces, bueno, eso visto desde el punto de vista del material melódico. Ahora hay un punto de vista muy interesante respecto a la forma, y es el hecho de que hay que tener en cuenta en qué contexto se encuentra esta obra de Dance of Eternity. The Dance of Eternity hace parte de un disco conceptual de la banda Dream Theater que es llamado Metropolis Parte 2, ¿sí? Y este disco de Metropolis Parte 2 es un disco conceptual, ¿sí? Es un disco que es considerado una ópera rock, cuenta una historia de principio a fin, y The Dance of Eternity es uno de los únicos dos cortes instrumentales que tiene este disco. The Dance of Eternity funciona de alguna manera como un interludio entre una escena y otra, y digamos que la historia se narra a través de la letra de la canción.
Entonces The Dance of Eternity, siendo instrumental, funciona como un interludio entre dos escenas. Y digamos, al mirar todo este contexto, también me encontré con una definición de Fontaine que habla de la forma unipartita, que es básicamente una unidad completa en sí misma. Es una forma que posee rasgos de una pieza independiente, de una pieza relativamente corta que consta de ideas temáticas reiterativas, y se encuentra muy comúnmente dentro de contextos más grandes, ¿sí? De esta manera se conforman pues las partes independientes y funcionan también como preludios o como interludios. Entonces, visto desde este punto de vista, también se podría decir que Dance of Eternity tiene una forma unipartita. Bueno, digamos que a nivel de estructura melódica, pasando a la siguiente parte, eh, pues como les dije, el disco conceptual se llama Metropolis parte 2, Essence from a Memory, y esto da cuenta de que hay una parte 1 previamente, efectivamente la hay. Esta parte es una canción, no es un álbum, sino es una canción que presenta una historia también narrada a través de la voz y de la letra de la canción. No se había pensado originalmente en hacer una segunda parte. De hecho, el título de Metropolis parte 1 era una broma. Lo dijo John Petrucci, el guitarrista de la banda, que fue quien escribió la canción. Y pues finalmente como que decidieron hacer una parte 2 explayada en todo un álbum conceptual que tuviera sentido con la historia de la parte 1. Digamos que la banda se vale de muchas referencias y recursos melódicos y rítmicos utilizados en Metrópolis parte 1 para exponer en Metrópolis parte 2 una referencia. Entonces como que hay una autorreferencia ahí de alguna manera a lo largo de todo el concepto de esta historia de Metrópolis. Por ejemplo, podemos encontrar el riff inicial de The Dance of Eternity, que suena de la siguiente manera. Y este riff funciona como una cita directa a la introducción de Metrópolis parte 1. Ok, entonces más adelante podemos encontrar también referencias literales de Metropolis parte 1 a través del uso de grabaciones, de samples, que son superpuestos, más específicamente en The Dance of Eternity. En este caso pues hay un sample que yo decidí nombrar sample número 1 y corresponde a un fragmento de Metropolis parte 1, pero ¿qué se hace? Se dispone este audio de este fragmento al revés, se le da la vuelta y se coloca en loop para que se repita. Así como está en esta imagen, en esta partitura, es como se escucha dentro del contexto de Dance of Eternity. Y suena de la siguiente manera. Y el fragmento original que viene de Metropolis parte 1 suena así y se escribe así. Entonces ahí se le da la vuelta al audio. Posteriormente, pues a lo largo de toda la obra podemos encontrar muchas referencias, pero otra de estas que me pareció muy importante es esta sección, que es un interludio de 2 compases, que suena así en The Dance of Eternity. Y que pues funciona como una referencia muy directa a una sección instrumental de Metropolis parte 1. Bueno, digamos ya metiéndonos con la parte melódica como tal, ya que se utiliza en el material como tal de Dance of Eternity, es posible encontrar el uso de muchas escalas modales y sintéticas. No obstante, a lo largo de toda la obra predomina el modo frigio, sobre todo en la exposición del tema principal,
y pues en los materiales melódicos principales de los grupos. Entonces es como muy reiterativa esta idea. También digamos que hay casos en los que se utilizan las escalas sintéticas como mezcladas acá, como intercaladas con el modo frigio, y con ciertos patrones recurrentes de cambio, como por ejemplo pasa acá en la frase 2A del grupo 10D, que digamos hacemos todo este compás de 9 octavos, excepto el último tiempo, en mi frigio, y ya en la anacruza del siguiente compás pasamos a fa hexatónica, luego volvemos a mi frigio y después a sol hexatónica. Sí, entonces digamos este tipo como de patrones de cambio se ven muy frecuentemente a lo largo de toda la obra. Y efectivamente, pues como hay tanto uso de escalas modales, podemos evidenciar aspectos como la modulación modal, que según Vincent Persichetti, eh, corresponde al cambio del centro tonal manteniendo el modo. ¿Qué pasa aquí? Por ejemplo, en los primeros 4 tiempos de este compás de 5 cuartos, nos encontramos en fa sostenido frigio, y en el último tiempo pasamos a sol frigio, es decir, se mantiene el modo, pero se cambia el centro tonal, que era fa sostenido, a sol. Y asimismo podemos encontrar también intercambios modales, que es cuando se mantiene el centro tonal pero cambia el modo. Digamos, en los dos primeros pulsos de este compás de 11 cuartos, podemos encontrar el centro tonal de mi sobre la escala menor natural, y en los dos pulsos siguientes encontramos un cambio al modo lidio. Esto sería un intercambio modal. Bueno, uno de los aspectos más ricos de The Dance of Eternity es el ritmo. Y pues yo me guié y tomé como dos aspectos muy recurrentes a lo largo de la obra y muy importantes. Y para esto utilicé la teoría de Paul Creston. Eh, Según él, existe un concepto que se llama secuencia métrica, que consiste de una serie de compases que siguen un patrón de cambio métrico determinado. ¿Qué pasa en esta sección de interludio 4? Tenemos un compás, bueno, tenemos dos compases de 5/16, ¿sí? Alternados por uno de 7/16. Luego hay uno de 5/16 y se mantiene, digamos que la intercalación con el 7/16. Pero después de esta intercalación vamos a dos compases de 5/16 como veíamos al comienzo. Entonces acá podemos ver un orden de sustracción y de adición de compases en las métricas. ¿Sí? Esto es un patrón regular de cambio de las métricas en esta sección, porque hay dos, luego uno y luego dos, siempre intercalados por el compás de 7/16. Otro ejemplo que me pareció muy interesante resaltar es este, de la frase 1A del grupo 3A, en el cual también se utiliza el compás de 7/16 para interferir como entre los cambios métricos. No obstante, acá la adición y la sustracción se ve en la adición de pulsos del compás, más no de compases de la misma métrica. Entonces, por ejemplo, acá tenemos 3 octavos, 4 octavos, 5 octavos, y después vamos a 4 octavos y directamente pasamos a 3 octavos. Entonces aquí yo con estas flechas señalé precisamente el orden de adición de los pulsos entre los compases de 7/16 y los de 3 octavos. Y aquí está la disminución, ¿sí? En sentido contrario. Llegamos a 5 y bajamos de 5 hasta 3, hasta acá donde se rompe la secuencia métrica. Bueno, otro aspecto muy importante es el uso de las polirritmias, que según Paul Creston se consideran el uso simultáneo de dos o más configuraciones de una estructura rítmica determinada. En este caso estamos en un compás de 4 cuartos y la banda en general hace una melodía con esta acentuación que tenemos marcada en azul en el bajo eléctrico, excepto la batería. La batería lleva a cabo otras acentuaciones configuradas dentro de este compás de 4 cuartos, y este contraste se escucha de la siguiente manera. Ok, digamos que otra instancia de la polirritmia que puede verse a lo largo de esta obra es el uso de agrupaciones diferentes dentro de una misma métrica. Digamos, en este compás de 15 octavos podemos percibir que en la guitarra eléctrica y en la mano derecha del sintetizador tenemos una agrupación de 3 más 2 más 3 más 2 más 2 más 3 dentro de un compás de 15 octavos. Mientras que en la mano izquierda del sintetizador la agrupación cambia, es 2 más 3 más 3 más 2 más 2 más 3, y esta segunda agrupación es la que llevan a cabo el bajo y la batería, y se puede escuchar en el siguiente ejemplo. La batería marca
esta agrupación. Entonces ahí el redoblante hacía 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, sí, marcaba la agrupación diferente. Entonces eso generaba una polirritmia. Bueno, ya respecto al tema de la adaptación, eh, después de haber analizado todos estos conceptos, me pareció muy importante analizar el tema de los planos sonoros. Y para esto me refería a la teoría de Samuel Adler en el estudio de la orquestación. También tuve como referente la sonata número 1 para clarinete y piano de Brahms. ¿Por qué? Porque me parece muy interesante cómo Brahms maneja los planos sonoros para exponer las ideas melódicas. Entonces, teniendo tanto peso en la melodía, pues me pareció muy interesante usar este referente. Y pues bueno, ya entrando en materia con la adaptación, digamos que pensé en el tema de los planos sonoros, como les decía, el piano, la idea desde el comienzo era que fuera el instrumento acompañante. Entonces la mayoría del tiempo él está ejecutando este tipo de, pues, de acompañamientos. La obra empieza con una nota re, que es larguísima, que dura varios compases. Y pues por las capacidades técnicas del piano, pues cuando uno ataca muy fuerte 2 notas, lo máximo que va a durar van a ser 2 compases. Sí, entonces había una preocupación por mantener esta nota, pero utilicé el recurso del trémolo con el pedal de sustain pisado para que se mantuviera esta sonoridad como oscura dentro del registro grave del piano y mantener esa nota. Y cuando secuencié la pista, la verdad quedé muy contento con el resultado. El clarinete está tocando el sample número 1 ahí en esa sección y se apropia del primer plano. En esta parte que es la exposición de la melodía principal, pues evidentemente el clarinete toma el primer plano tocando la melodía principal y pues ahí utilice dinámicas de fortísimo, no solo con el fin de resaltar la melodía principal, sino el registro, porque hay partes de ese registro del clarinete que no son muy sonoras, entonces el intensificar la dinámica también me iba a ayudar a que sonara pues obviamente más estable el registro a lo largo de toda la frase. En el piano pues llevo a cabo los power chords o los acordes de quinta que hacen las guitarras y para dar esta sonoridad de brillo de la distorsión de la guitarra, lo que hice fue abrir el acorde hacia las 2 manos, ¿sí? Para que se sintiera como ese ataque fuerte, como esa densidad en el bloque sonoro, además de utilizar acentos dinámicos. Y la idea era también mantener como ese brillo de la distorsión y del ataque del pick sobre las cuerdas de la guitarra. En el grupo 6B hay un solo de ragtime y es tocado por el piano. Digamos que el origen de esta sección era la idea de la banda era hacer una variación sobre el grupo de material anterior, el 5B. Y no sabían qué hacer. Literalmente Jordan Rudess, el tecladista de la banda, dijo voy a improvisar un ragtime y por molestar lo hizo. A la banda le gustó y dijeron dejémoslo. Y entonces pues cuando yo escuché este solo de ragtime yo dije el clarinete es un instrumento muy idiomático a una sonoridad como muy cercana al jazz. Y de hecho es un instrumento muy idiomático con el jazz. Entonces dije, ¿por qué no darle la oportunidad al clarinete de improvisar un solo acá? Y pues además me encanta improvisar, entonces decidí hacerlo y quedé contento también con el resultado. Y bueno, algo muy importante también era mantener la intención rítmica del groove de la canción. Eh, digamos que, por ejemplo, en este caso utilicé la mano izquierda del piano para mantener la acentuación de la batería. Utilicé muchos acentos, sobre todo en la primera y en la tercera semicorchea. Y tampoco quise dejar de lado el tema de los power chords, por eso alterné, digamos que esta acentuación de la batería en ese primer compás y en el segundo compás metí el power chord de la guitarra eléctrica. Y esto mantenía el movimiento. Entonces la idea era mantener como esa intención a lo largo de toda la adaptación. Y bueno, digamos que las conclusiones que me dejó este trabajo fueron eh, cosas de aprendizaje impresionantes. Realmente yo creo que aprendí muchísimo, no solamente en la parte de la adaptación, sino en la parte del montaje. Técnicamente hubo muchos retos, hubo momentos que esto me llevó al límite
Y eso me llevó a concluir que el clarinete, o más bien el progresivo, el metal progresivo, tiene mucho que aportarle al clarinete técnicamente. Había unos pasajes que realmente eran complicados de tocar, que exigían mucho manejo del registro agudo, de la conexión entre registros contiguos y no contiguos. Y esto requiere un manejo técnico del instrumento bastante avanzado. También en cuanto al tema de las frases, la interpretación, explorar como esa creatividad también a la hora de hacer música con esta obra. Eh, Considero que es un aporte enorme para los clarinetistas en general. Siento que pues como herramienta de estudio puede funcionar muy bien, incluso como parte de pensum de clarinete puede funcionar muy bien porque lo pone uno a estudiar muchísimo y personalmente me incentiva a hacer más arreglos, más adaptaciones, explorar más este género en el clarinete porque realmente siento que es un género al que debería mirársele y analizar eh, para el clarinete, para explorar muchas cosas del instrumento y de su ejecución. Y pues acá vamos a escuchar la adaptación para clarinete y piano interpretada por mí. Voy a compartirles la pantalla del video, así que un segundo. Y acá está, espero que les guste.
Y listo, pues eso era todo. Muchas gracias.